Mi cabeza dolía mucho. Mis ojos estaban cansados después de 4 horas. Miraba la misma palabra en mi cuaderno otra vez. La palabra era simple, pero mi mente no podía recordarla. Escribí la traducción al ruso 20 veces. Entonces entendí algo importante. Yo no estaba aprendiendo español. Estaba construyendo un diccionario inútil en mi cerebro. ¿Puedes aprender un idioma sin pensar en tu lengua materna? Mi nombre es Katia. Tengo 24 años ahora. Nací en San Petersburgo, en Rusia. Mi ciudad es muy fría en invierno. Las temperaturas llegan a -15 grados en enero. Mi familia vive en un apartamento cerca del río Neva. Estudié inglés en la escuela durante 11 años. Aprobé todos mis exámenes con buenas notas. Pero nunca pude hablar bien el inglés. Siempre traducía en mi mente primero. Mi amigo, quiero contarte una historia diferente. Esta historia es sobre el español. También es sobre mi error más grande. Por favor, escribe en los comentarios de qué país estás mirando este video. Me gusta conocer personas de todo el mundo. Ahora, voy a explicar mi viaje con el español. Capítulo 1. El momento en que todo cambió. Mi jefa me llamó a su oficina un martes. Era el 15 de marzo. Ella cerró la puerta detrás de mí. Su cara estaba seria, pero tranquila. Me ofreció una silla junto a su escritorio. Entonces ella dijo algo sobre un proyecto nuevo. La compañía necesitaba abrir una oficina en México. Yo tenía 6 meses para aprender español. Mi trabajo dependía de este objetivo. Sentí miedo en mi estómago inmediatamente. Esa noche no dormí nada. Mi mente pensaba en todas las posibilidades. Podía perder mi trabajo si no aprendía bien. Mi apartamento en San Petersburgo costaba mucho dinero. Mi madre necesitaba ayuda financiera también. Tenía que tener éxito con el español. No había otra opción para mí. Decidí empezar al día siguiente por la mañana. Compré 3 libros de gramática española. Descargué 5 aplicaciones diferentes en mi teléfono. Me inscribí en un curso en línea con un profesor de Madrid. Gasté aproximadamente 300 euros en materiales educativos. Mi plan parecía perfecto en papel. Estudiaría 4 horas cada día después del trabajo. También practicaría 2 horas cada fin de semana. Calculé que podía aprender 5.000 palabras en 6 meses. Capítulo 2. La trampa de la traducción. Mi método era simple, pero equivocado. Leía una palabra en español primero. Después buscaba la traducción en ruso. Escribía las 2 palabras juntas en mi cuaderno. Repetía este proceso con cada palabra nueva. Mi cuaderno tenía páginas y páginas de listas. Pensaba que estaba progresando muy rápido.
La palabra manzana no significaba nada directo en mi mente. La palabra libro solo era una traducción para mí. Nunca pensaba en una imagen real. Solo veía letras y símbolos diferentes. Mi cerebro trabajaba como un traductor automático. Este proceso era muy lento y cansado. Necesitaba 3 segundos para cada palabra simple. Las conversaciones normales eran imposibles para mí. Mi amigo, este fue mi error fundamental. Estaba creando una cadena larga en mi pensamiento. Escuchaba español, traducía al ruso, pensaba en ruso y después traducía de nuevo al español. Este método necesitaba demasiado tiempo. Las personas hablaban más rápido que yo. Me sentía frustrada cada día. Quería abandonar muchas veces durante ese periodo. Después de 2 meses tenía un vocabulario grande. Conocía aproximadamente 1500 palabras en español. Podía leer textos simples con un diccionario. Pero mi conversación era terrible todavía. Mi profesor en línea siempre esperaba mis respuestas. Yo hacía pausas largas entre cada frase. Él me preguntaba si mi conexión de internet funcionaba bien. El problema no era la tecnología. El problema estaba dentro de mi cabeza. Capítulo 3. La crisis del café. Un día entré en una cafetería española en San Petersburgo. El dueño era un hombre de Valencia. Él hablaba español con todos sus clientes españoles. Decidí practicar mi español con él. Me acerqué al mostrador con confianza. Quería pedir un café con leche. Abrí mi boca, pero no salieron palabras. Mi mente buscaba la traducción correcta. ¿Cómo se decía café con leche en español? Yo sabía esta frase perfectamente. La había estudiado 50 veces. Pero en ese momento mi cerebro estaba completamente bloqueado. El dueño me miraba con paciencia. Otras personas esperaban detrás de mí. Mi cara se puso roja de vergüenza. Finalmente dije algo en ruso. El dueño sonrió y respondió en español. Me dijo que no había problema. Preparó mi café en silencio. Pagué y salí rápidamente de la cafetería. Caminé a casa sintiendo una tristeza profunda. Había estudiado tanto tiempo para nada. Mi método claramente no funcionaba bien. Esa noche lloré en mi habitación. Solo faltaban 4 meses para el viaje a México. Mi progreso era muy lento todavía. No podía mantener conversaciones básicas. ¿Cómo iba a trabajar en español? Mi jefe esperaba resultados profesionales. Yo solo podía ofrecer silencio y confusión. Pensé en renunciar a mi trabajo. Tal vez otra persona era mejor para este proyecto. Capítulo 4. El descubrimiento accidental. Mi hermana menor vino a visitarme ese fin de semana. Ella tenía 19 años entonces.
Estudiaba psicología en la Universidad de Moscú. Me vio triste y preguntó sobre mis problemas. Le expliqué toda mi situación con el español. Ella escuchó con atención durante mucho tiempo. Después de mi explicación, ella hizo una pregunta extraña. Me preguntó cómo pensaba en inglés. Yo respondí que no pensaba en inglés nunca. Siempre traducía del ruso al inglés. Ella se rió un poco. Me dijo que ese era exactamente mi problema. Los bebés no traducen cuando aprenden a hablar. Ellos conectan palabras directamente con objetos y acciones. Mi hermana tenía razón completamente. Yo nunca había pensado en este concepto. Los niños pequeños no saben traducir. Ellos ven una manzana y escuchan la palabra manzana. Su cerebro conecta la imagen con el sonido. No hay un paso intermedio. No hay traducción en ese proceso. El aprendizaje es directo y natural. Esa conversación cambió mi perspectiva totalmente. Entendí que necesitaba cambiar mi método. Tenía que empezar de nuevo completamente. Mi hermana me recomendó buscar técnicas de inmersión. Me habló sobre estudios científicos de neurología. El cerebro puede crear nuevas conexiones después. No era demasiado tarde para mí. Capítulo 5. La decisión radical. El lunes siguiente tomé una decisión importante. Guardé todos mis libros de gramática. Desinstalé todas las aplicaciones de traducción. Cancelé mis clases con el profesor de Madrid. Mi familia pensó que estaba loca. Mi madre me llamó preocupada. Pero yo tenía un plan nuevo. Decidí hacer algo extremo durante 3 meses. Iba a vivir completamente en español. Cambié el idioma de mi teléfono a español. Configuré mi computadora en español también. Pegué notas adhesivas por todo mi apartamento. Cada objeto tenía su nombre en español. Mi refrigerador decía nevera en una nota amarilla. Mi cama tenía un papel que decía cama. Mi amigo, este método parecía muy simple. Pero era increíblemente difícil al principio. Necesitaba 20 minutos para encontrar algo en mi teléfono. Las configuraciones estaban todas en español. No entendía muchas palabras técnicas. Cometí errores constantemente. Borré fotos importantes por accidente. Mi frustración era muy alta. Compré etiquetas de diferentes colores también. Las etiquetas rojas eran para objetos de cocina. Las azules eran para cosas del baño. Las verdes eran para muebles de sala. Este sistema me ayudaba a organizar mejor. También hacía el aprendizaje más visual. Mi cerebro conectaba colores con categorías. Pegué una nota en mi espejo del baño. Decía espejo en letras grandes. Cada mañana me miraba y leía la palabra. Hacía lo mismo con mi cepillo de dientes.
con mi toalla y mi jabón, con mi champú y mi peine. Todos los objetos tenían sus nombres. En la cocina pegué más de 50 notas. Cada plato tenía su etiqueta. Cada vaso y cada cuchara. El horno decía horno. La estufa decía estufa. El fregadero tenía su nombre también. Parecía un museo educativo. Pero funcionaba muy bien. Mi sala de estar se convirtió en un espacio de aprendizaje. La televisión tenía su nota. El sofá y las sillas también. Las cortinas, las lámparas, los cuadros. Todo estaba etiquetado en español. Cada vez que movía mis ojos aprendía palabras. Este ambiente visual era muy poderoso. No necesitaba estudiar activamente. Solo vivía en mi apartamento normalmente. Pero cada acción era una lección. Cada momento era práctica de español. Mi cerebro absorbía información constantemente. Después empecé a ver películas españolas sin subtítulos. No entendía nada la primera semana. Solo escuchaba sonidos sin significado. Las palabras pasaban muy rápido. Los actores hablaban con acentos diferentes. Quería activar los subtítulos en ruso. Pero resistí esa tentación cada vez. Seguí viendo aunque no entendía. La primera película que vi se llamaba Todo sobre mi madre. Era de un director español famoso. Los personajes hablaban muy rápido. Usaban expresiones coloquiales constantemente. Yo captaba tal vez el 5%. Pero no me rendí en ningún momento. Vi esa misma película 5 veces. La primera vez entendí casi nada. La segunda vez capté algunas palabras. La tercera vez entendí frases completas. La cuarta vez seguí la historia. La quinta vez disfruté los detalles. Este progreso me motivó muchísimo. Después busqué películas más simples. Encontré comedias románticas ligeras. Estas películas usaban lenguaje cotidiano. Los temas eran situaciones comunes. Podía adivinar significados por contexto. Las imágenes ayudaban a mi comprensión. Una comedia se llamaba 8 apellidos vascos. Era sobre diferencias culturales en España. Los personajes visitaban diferentes regiones. Cada región tenía su propio acento. Esta película me enseñó mucho. Aprendí sobre la diversidad del español. También descubrí series de televisión españolas. Las series tenían episodios cortos. Cada episodio duraba 30 minutos. Podía ver uno cada noche. La repetición de personajes ayudaba mucho. Escuchaba las mismas voces constantemente. Una serie se llamaba La Casa de Papel. Era sobre un atraco bancario. Los personajes tenían nombres de ciudades.
Había Tokio, Berlín, Río y Denver. La trama era muy emocionante. Me enganchó desde el primer episodio. Vi toda la serie en 2 semanas. Cada noche veía 2 episodios. No podía parar de ver. La adicción me ayudó a aprender. Estaba tan interesada en la historia. No pensaba en que estaba estudiando. Solo disfrutaba el contenido naturalmente. Los personajes usaban vocabulario muy variado. Hablaban sobre planes y estrategias. También sobre emociones y relaciones. Aprendí palabras de muchas categorías. Mi vocabulario se expandía muy rápido. Todo por ver televisión española. Capítulo 6. Los primeros brotes. La tercera semana algo pequeño pasó. Estaba viendo una película de Argentina. Un actor dijo la palabra hambre. Yo entendí inmediatamente sin traducir. Mi estómago hizo una sensación de hambre. La conexión fue directa en mi cerebro. No pasé por el ruso. Sentí una emoción muy grande. Era la primera vez en mi vida. Ese momento fue muy especial para mí. Probaba que mi método funcionaba realmente. Mi cerebro podía aprender de forma diferente. Empecé a buscar más momentos como ese. Veía las mismas películas varias veces. La repetición ayudaba mucho a mi comprensión. Poco a poco entendía más palabras directamente. Compré un libro de cocina en español. Las recetas tenían muchas fotos bonitas. Podía ver los ingredientes en las imágenes. Las instrucciones eran simples y claras. Intenté cocinar un plato español cada semana. La palabra aceite estaba junto a una foto. No necesitaba traducir porque veía el aceite. Mi cerebro conectaba la imagen con la palabra. Empecé a escuchar podcasts españoles también. Elegía temas que me interesaban mucho. Había uno sobre historia de Rusia en español. Los presentadores hablaban sobre San Petersburgo. Yo conocía todos esos lugares perfectamente. Podía imaginar las calles mientras escuchaba. El contexto me ayudaba a entender palabras nuevas. Capítulo 7. La batalla contra mi mente. Mi cerebro no quería cambiar fácilmente. Tenía 24 años de hábitos en ruso. La traducción era automática para mí. Cada vez que escuchaba español mi mente buscaba el ruso. Tenía que luchar contra este impulso. Era como entrenar un músculo nuevo. Desarrollé una técnica personal para este problema. Cuando mi mente empezaba a traducir yo paraba. Respiraba profundamente 3 veces seguidas. Después imaginaba la situación sin palabras. Veía las imágenes en mi cabeza. Solo después permitía que las palabras españolas vinieran. Este proceso era muy lento al principio. Pero mejoraba cada día un poco.
Mis amigos rusos no entendían mi método. Me preguntaban por qué no usaba un diccionario. Me decían que estaba perdiendo tiempo. Algunos pensaban que era muy arrogante. Pero yo veía los resultados pequeños. Mi comprensión mejoraba cada semana. Las películas eran menos confusas ahora. Podía seguir las historias principales. Mi amigo, la paciencia fue muy importante. Los primeros 2 meses fueron horribles. Sentía que no progresaba nada. Quería volver a mis libros de gramática. Quería usar el traductor de Google. Pero sabía que eso destruiría todo. Tenía que confiar en el proceso. Los bebés tardan años en hablar. Yo solo tenía 3 meses. Capítulo 8. La inmersión física. Decidí crear un espacio español en mi apartamento. Limpié mi habitación pequeña de invitados. Quité todos los objetos rusos de allí. Compré un póster grande de Barcelona. Puse una bandera de España en la pared. Coloqué libros españoles en los estantes. Esa habitación era mi mundo español ahora. Pasaba 2 horas cada día en esa habitación. No hablaba ruso dentro de ese espacio. Solo pensaba en español allí. Al principio mi mente estaba muy callada. No tenía suficientes palabras para pensar. Pero gradualmente empecé a formar pensamientos simples. Pensaba cosas como tengo sed o hace calor aquí. Compré comida española en una tienda especial. Había aceitunas de Sevilla. También encontré jamón ibérico muy caro. Compraba estos productos cada semana. Comía la comida española en mi habitación especial. Leía las etiquetas de los productos. Todas estaban en español naturalmente. Aprendía palabras nuevas mientras comía. Empecé a cocinar recetas españolas cada domingo. Hacía tortilla de patatas siguiendo videos de una plataforma de videos. Los videos estaban en español sin subtítulos. Miraba las manos del cocinero cuidadosamente. Entendía las acciones sin entender todas las palabras. La palabra batir estaba clara cuando veía el movimiento. No necesitaba un diccionario para eso. Capítulo 9. El primer sueño. Una noche tuve un sueño muy extraño. Estaba caminando por una playa desconocida. Había personas hablando cerca de mí. En mi sueño yo entendía todo perfectamente. Ellos hablaban en español, pero yo no traducía. Las palabras tenían sentido directo en mi mente. Me desperté a las 3 de la mañana. Ese sueño me dio mucha esperanza. Mi cerebro estaba cambiando realmente. Los neurocientíficos dicen algo importante. Cuando sueñas en un idioma nuevo, tu cerebro lo está procesando. Significa que el idioma entra en tu memoria profunda. Ya no es solo información superficial. Se está convirtiendo en parte de ti.
Después de ese sueño mi progreso aceleró notablemente. Empecé a entender conversaciones completas en películas. No entendía cada palabra individual todavía, pero captaba el significado general muy bien. Podía seguir las emociones de los personajes. Entendía cuando estaban felices o tristes. El contexto me daba mucha información. Decidí empezar a hablar conmigo misma. Me paraba frente al espejo cada mañana. Describía mi día en español durante 10 minutos. No me preocupaba por los errores. No buscaba palabras perfectas. Solo dejaba que mi boca produjera sonidos. Al principio solo podía decir frases muy cortas. Pero lentamente las frases se hicieron más largas. Hablaba sobre mis planes del día. Mencionaba mi trabajo y mis tareas. Describía lo que iba a desayunar. También hablaba sobre mis sentimientos. Decía si estaba feliz o cansada. Esta práctica me ayudaba tremendamente. Mi boca aprendía a moverse diferente. El español usa sonidos que no existen en ruso. La letra R fuerte era muy difícil. También la J como en jamón. Mi lengua necesitaba entrenar nuevos movimientos. Practicaba trabalenguas cada mañana. Repetía R con R cigarro muchas veces. Al principio sonaba terrible. Pero mejoraba con cada repetición. Capítulo 10. La crisis de confianza. Faltaba un mes para mi viaje a México. Mi jefa quería una reunión de progreso. Le dije que estaba estudiando mucho. Pero no le expliqué mi método nuevo. Ella me pidió una demostración de mi español. Quería escucharme hablar durante 5 minutos. Sentí mucho pánico en ese momento. Entré en su oficina el viernes por la tarde. Ella tenía su teléfono preparado para grabar. Me pidió hablar sobre mi experiencia en la compañía. Empecé a hablar en español lentamente. Las primeras frases salieron bien. Describía mi trabajo y mis responsabilidades. Pero después mi mente se bloqueó completamente. Hubo un silencio largo de 30 segundos. Mi jefa me miraba con preocupación. Yo intentaba recordar palabras específicas. Mi cerebro buscaba vocabulario de negocios. Pero todas esas palabras estaban en ruso. No las había aprendido en español. Había cometido un error grande. Mi método tenía un problema serio. Terminé la demostración muy mal. Mi jefa no dijo nada negativo. Solo me recomendó trabajar más duro. Pero vi la duda en sus ojos. Ella no creía que yo estuviera lista. Probablemente pensaba en cancelar mi viaje. Salí de su oficina sintiendo una derrota total. Quizás debía volver a los métodos tradicionales. Capítulo 11. El ajuste necesario. Esa noche analicé mi situación honestamente.
Mi método funcionaba para conversación casual. Podía entender películas y podcast bien ahora. Pero me faltaba vocabulario profesional específico. Necesitaba palabras sobre negocios y trabajo. Mi método de inmersión no cubría eso. Decidí hacer un ajuste inteligente. Mantuve mi método de no traducción. Pero añadí contenido profesional específico. Busqué videos sobre negocios en español. Encontré canales de una plataforma de videos sobre economía mexicana. Había podcasts sobre empresas en América Latina. Todo este contenido era en español. Empecé a ver documentales sobre compañías mexicanas. Aprendía vocabulario de negocios en contexto. Veía reuniones de empresas reales. Escuchaba presentaciones de proyectos completas. Las palabras como inversión o mercado aparecían naturalmente. Mi cerebro las conectaba con conceptos directos. No pasaba por traducciones rusas. También encontré cursos en línea sobre español de negocios. Estos cursos enseñaban completamente en español. No había traducciones a ningún idioma. Los profesores usaban ejemplos visuales constantemente. Mostraban gráficos y diagramas mientras hablaban. Yo podía entender sin traducir. El contenido visual me ayudaba mucho. Capítulo 12. La práctica real. Busqué grupos de conversación en línea. Encontré comunidades de aprendices de español. Había personas de 50 países diferentes. Decidí unirme a sesiones de práctica. Mi primera sesión fue muy estresante. Había 8 personas en la videollamada. Una mujer de Japón empezó a hablar. Ella describía su ciudad en japonés primero. Después lo repetía en español lentamente. Yo entendía la mayoría de sus palabras. Entonces llegó mi turno para hablar. Mi corazón latía muy rápido. Abrí mi boca y empecé a hablar. Las palabras salieron más fácilmente que antes. Describí San Petersburgo en español. Hablé sobre el río Neva y el invierno. No traduje en mi mente. Las palabras venían directamente a mi boca. No fue perfecto. Cometí muchos errores de gramática. Pero la comunicación funcionó realmente bien. Después de esa sesión me sentí increíble. Había tenido una conversación real en español. No usé un diccionario en ningún momento. No pensé en ruso durante la conversación. Mi cerebro trabajó solo en español. Fue la primera vez en mi vida. Decidí asistir a estas sesiones 3 veces cada semana. Capítulo 13. El momento de verdad. Llegó el día de mi viaje a México. Era el 15 de septiembre exactamente. 6 meses después de la reunión con mi jefa. Mi maleta estaba lista junto a la puerta. Mi madre me abrazó en el aeropuerto. Ella me deseó buena suerte con lágrimas.
Yo me sentía nerviosa, pero también emocionada. El vuelo duró 16 horas con una escala. Leí un libro en español durante todo el viaje. Era una novela simple sobre una familia mexicana. Entendía aproximadamente el 70% sin ayuda. El otro 30% lo deducía del contexto. No abrí un diccionario en ningún momento. Mi comprensión había mejorado muchísimo. Llegué a la Ciudad de México al mediodía. El aeropuerto era enorme y muy ocupado. Había anuncios en español por todos lados. Escuchaba conversaciones en español alrededor de mí. Mi cerebro procesaba todo automáticamente. No traducía conscientemente a ruso. Las palabras tenían sentido directo en mi mente. Un taxi me llevó al hotel del centro. El conductor era muy hablador y amable. Me preguntó sobre mi viaje. Me habló sobre su familia. Yo respondía a todas sus preguntas. La conversación fluyó naturalmente durante 30 minutos. No hubo silencios incómodos. No busqué palabras en mi mente. Todo pasó de forma automática y natural. Capítulo 14. La prueba final. Mi primera reunión de trabajo fue al día siguiente. Tenía que presentar un proyecto a 5 personas. Todas eran mexicanas y hablaban español. Preparé mi presentación durante toda la noche. Escribí notas en español sin traducir. Practiqué frente al espejo muchas veces. Entré en la sala de conferencias a las 9. Había una mesa grande de vidrio. Todos los ejecutivos ya estaban sentados. Mi jefa me había enviado desde Rusia. Ellos esperaban ver mi nivel de español. Conecté mi computadora al proyector. Respiré profundamente 3 veces. Empecé mi presentación en español. Hablé sobre los objetivos del proyecto. Expliqué las estrategias de mercado claramente. Mostré gráficos y datos importantes. Las palabras salían de mi boca naturalmente. No pensaba en ruso en absoluto. Mi cerebro trabajaba completamente en español. La presentación duró 45 minutos. Después de terminar hubo un silencio. Los ejecutivos se miraban entre ellos. Entonces el director empezó a aplaudir. Los otros siguieron su ejemplo inmediatamente. Me felicitaron por mi español excelente. No podían creer que solo había estudiado 6 meses. Preguntaron sobre mi método de aprendizaje. Les expliqué mi técnica de inmersión. Capítulo 15. La comprensión profunda. Los siguientes días fueron una inmersión total. Asistía a reuniones completamente en español. Almorzaba con colegas mexicanos cada día. Exploraba la Ciudad de México cada tarde. Todo mi mundo estaba en español. Mi cerebro ya no buscaba el ruso. Una tarde interesante pasó algo importante.
Estaba en una cafetería escribiendo un informe. Una mujer mexicana se sentó a mi lado. Ella empezó una conversación conmigo espontáneamente. Hablamos durante 2 horas sobre muchos temas. Discutimos política, cultura y vida personal. La conversación fue profunda y significativa. En un momento ella me preguntó algo. Quería saber de dónde era yo. Le dije que era de Rusia. Ella se sorprendió muchísimo. Me dijo que mi español era muy bueno. Pensaba que yo era de España. Me preguntó cuántos años había vivido en países hispanos. Le expliqué que solo 6 meses antes no hablaba nada. Ella no me creyó al principio. Pensaba que estaba bromeando con ella. Le mostré mi pasaporte como prueba. Después me pidió explicar mi método. Le conté toda mi historia completa. Ella escuchaba con mucha atención. Me dijo que mi historia era muy inspiradora. Muchas personas aprenden idiomas con traducción. Capítulo 16. El descubrimiento científico. Después de esa conversación investigué más. Busqué estudios científicos sobre adquisición de idiomas. Encontré información muy interesante sobre el cerebro. Los neurocientíficos han estudiado este tema durante décadas. Hay datos fascinantes sobre cómo aprendemos. El cerebro tiene áreas diferentes para idiomas. Cuando traduces usas múltiples áreas simultáneamente. El proceso es ineficiente y lento. Pero cuando piensas directamente en otro idioma todo cambia. Usas las mismas áreas que tu lengua materna. El proceso es rápido y natural. Estudios con imágenes cerebrales muestran esto claramente. Los principiantes que traducen tienen mucha actividad. Su cerebro trabaja muy duro constantemente. Pero las personas que piensan directamente son diferentes. Su cerebro muestra menos actividad. El idioma se procesa de forma automática. Es como conducir un coche después de años. También leí sobre el periodo crítico. Los científicos debatían este concepto durante mucho tiempo. Algunos dicen que solo los niños pueden aprender idiomas. Pero nuevas investigaciones muestran algo diferente. Los adultos pueden aprender igual que niños. Solo necesitan el método correcto. La inmersión directa funciona a cualquier edad. Capítulo 17. Las dificultades persistentes. Mi amigo, no quiero mentir sobre mi experiencia. El español no se volvió perfecto inmediatamente. Todavía cometía errores todos los días. A veces confundía palabras similares. Mezclaba el subjuntivo con el indicativo. Mi gramática no era perfecta todavía. Había días muy frustrantes en México. Algunas personas hablaban demasiado rápido para mí. Los acentos regionales eran muy difíciles. El español de la calle era diferente. Usaban expresiones que yo no conocía.
Sentía que mi progreso era muy lento. Quería entender todo, pero era imposible. También extrañaba mi idioma ruso mucho. Soñaba en ruso algunas noches todavía. Pensaba en frases rusas de repente. Mi cerebro cambiaba entre idiomas automáticamente. Esto me confundía bastante a veces. No sabía en qué idioma estaba pensando. La transición era muy extraña para mí. Pero algo importante había cambiado definitivamente. Ya no traducía conscientemente de ruso a español. El español existía independientemente en mi mente. Tenía su propio espacio en mi cerebro. Las palabras españolas venían directamente cuando las necesitaba. No pasaba por un proceso intermedio. Esta diferencia era enorme para mi comunicación. Capítulo 18. La primera semana en México. Los primeros días en la Ciudad de México fueron intensos. Cada mañana me despertaba a las 6. El sol entraba por mi ventana del hotel. Escuchaba los sonidos de la ciudad grande. Los coches pasaban por la calle. Las personas caminaban hacia sus trabajos. Todo sonaba diferente a San Petersburgo. Desayunaba en el restaurante del hotel cada día. El menú estaba completamente en español. No había versión en inglés disponible. Pedía diferentes platos cada mañana. La mesera era una señora mayor muy amable. Ella hablaba solo en español conmigo. Me explicaba los ingredientes con paciencia grande. Una mañana pedí chilaquiles por primera vez. No sabía qué eran exactamente. La mesera me mostró una foto en su teléfono. Después me explicó cómo se preparaban. Yo entendía sus explicaciones sin traducir. Veía las imágenes en mi mente. Conectaba las palabras con los conceptos. El proceso era completamente natural ahora. Caminaba al trabajo cada día durante 30 minutos. La oficina estaba en el barrio de Polanco. Era una zona muy moderna y bonita. Pasaba por parques y tiendas diferentes. Leía todos los letreros en español. Escuchaba conversaciones de las personas. Mi cerebro procesaba todo el español automáticamente. Llegaba a la oficina a las 8:30. Mis colegas mexicanos ya estaban trabajando. Me saludaban con mucha energía. Decían buenos días con voces alegres. Hacían bromas y comentarios divertidos. Yo entendía la mayoría de sus palabras. Reía con ellos de forma natural. El primer día conocí a todo el equipo. Éramos 12 personas en total. Había 6 hombres y 6 mujeres. Todos tenían entre 25 y 40 años. Trabajaban en diferentes departamentos de la compañía. Cada persona me contó sobre su trabajo. Yo escuchaba con atención completa. Una colega se llamaba María Elena. Ella tenía 30 años exactamente.
Trabajaba como gerente de marketing. Me explicó todos los proyectos actuales. Usaba muchas palabras técnicas de negocios. Yo conocía ese vocabulario de mis estudios. Pero era la primera vez que lo escuchaba. Mi preparación había sido muy útil. Capítulo 19. Los desafíos culturales. La cultura mexicana era muy diferente. Las personas hablaban de forma más directa. Usaban expresiones que yo no conocía. Decían cosas como "¿qué onda?" o "está padre". Estas frases no existían en mis libros. Tenía que aprender el español real. El español de la calle era único. Los mexicanos también usaban muchos gestos. Movían las manos constantemente mientras hablaban. Sus expresiones faciales eran muy expresivas. Al principio esto me confundía. En Rusia las personas son más reservadas. No usamos tantos gestos cuando conversamos. Tuve que adaptarme a este estilo. El ritmo de conversación era muy rápido. Mis colegas hablaban entre ellos con velocidad. Saltaban de un tema a otro. Hacían referencias a cosas de México. Yo no entendía todas esas referencias. Pero no me sentía perdida completamente. Captaba el sentido general de las conversaciones. María Elena me ayudó mucho en esos días. Ella notaba cuando yo no entendía. Me explicaba las expresiones nuevas. Me contaba sobre la cultura mexicana. Hablábamos durante el almuerzo cada día. Ella comía tacos de pastor siempre. Yo probaba comidas diferentes cada vez. Un día ella me invitó a su casa. Vivía con su familia en Coyoacán. Era un barrio histórico muy bonito. Su madre preparó una cena especial. Había mole poblano y arroz mexicano. La familia completa comía junta. Conversaban sobre muchos temas diferentes. Durante esa cena algo importante pasó. Estaba hablando con el padre de María Elena. Él me preguntó sobre la política rusa. Yo empecé a explicar la situación. Hablé durante 15 minutos seguidos. No busqué palabras en mi mente. No traduje del ruso al español. Las ideas salían directamente en español. Después de hablar me di cuenta. Había tenido una conversación profunda completamente en español. Había expresado opiniones complejas sin problemas. Mi cerebro había trabajado solo en español. Ese momento fue un logro muy grande. Sentí una felicidad inmensa en mi corazón. La madre de María Elena me abrazó. Me dijo que mi español era excelente. No podía creer que solo había estudiado. Le conté mi historia del café. También le expliqué mi método de inmersión. Ella escuchaba con mucho interés. Me dijo que era muy valiente. Capítulo 20. La música y el idioma.
María Elena me recomendó escuchar música mexicana. Me dijo que la música ayudaba mucho. Las canciones repetían palabras importantes. Los ritmos hacían las frases memorables. Decidí seguir su consejo inmediatamente. Empecé a escuchar rancheras y boleros. Los cantantes pronunciaban muy claramente. Podía entender la mayoría de las letras. Las canciones contaban historias de amor. Hablaban sobre sentimientos profundos. Conectaba con las emociones directamente. Una canción se llamaba Bésame mucho. La escuché 100 veces probablemente. La letra era simple, pero hermosa. Las palabras entraban en mi memoria. Empecé a cantar en la ducha. Las palabras salían naturalmente de mi boca. No pensaba en gramática en absoluto. También descubrí la música regional mexicana. Había corridos y guapangos diferentes. Los instrumentos sonaban muy particulares. Las guitarras y trompetas creaban melodías únicas. Cada región de México tenía su estilo. Aprendía sobre la cultura a través de música. Un sábado fui a un concierto en vivo. Era una banda de mariachi tradicional. Tocaban en la Plaza Garibaldi. Había cientos de personas escuchando. Todos cantaban las canciones juntos. Yo también cantaba con ellos. Me sentía parte de la comunidad. Durante el concierto conocí a personas nuevas. Un grupo de amigos me invitó a sentarme. Ellos eran de diferentes ciudades de México. Teníamos conversaciones largas entre las canciones. Hablábamos sobre música y vida. Nadie sabía que yo era extranjera. Mi acento había mejorado mucho ya. Una chica del grupo se llamaba Sofía. Ella estudiaba literatura en la universidad. Me preguntó sobre mis autores favoritos. Le hablé sobre escritores rusos. Mencioné a Tolstói y Dostoyevski. Ella conocía sus obras muy bien. Discutimos sobre los libros en español. Esa conversación fue muy especial. Hablábamos sobre temas intelectuales complejos. Usábamos vocabulario literario sofisticado. Yo expresaba mis ideas con claridad. No buscaba palabras constantemente. El español fluía naturalmente de mi mente. Capítulo 21. El momento del error. Una semana después tuve una reunión importante. Era con el director general de la compañía. Él quería conocerme personalmente. La reunión era solo nosotros dos. Me sentía muy nerviosa esa mañana. Entré en su oficina a las 10. Él estaba sentado detrás de un escritorio enorme. Me ofreció café y me senté. Empezamos a hablar sobre el proyecto. Todo iba muy bien al principio. Yo explicaba mis ideas con confianza. Entonces él hizo una pregunta difícil.
Preguntó sobre las proyecciones financieras. Yo sabía los números exactos. Pero de repente mi mente se bloqueó. Los números estaban en ruso en mi cabeza. No podía decirlos en español rápidamente. Hubo un silencio incómodo de 10 segundos. El director me miraba esperando. Yo respiré profundamente 3 veces. Cerré los ojos por un momento. Visualicé los números sin palabras. Solo veía las cifras en mi mente. Después abrí los ojos y hablé. Los números salieron en español correctamente. Dije $250,000 sin traducir. Mi cerebro había procesado la información directamente. El director asintió y sonrió. La reunión continuó sin más problemas. Ese momento me enseñó algo importante. Los números eran difíciles todavía para mí. Había estudiado los números en español, pero no los practicaba suficientemente. Decidí trabajar más en ese aspecto. Necesitaba pensar en números directamente. Esa tarde compré un cuaderno nuevo. Escribí todos los números del 1 al millón. Los leía en voz alta cada noche. Practicaba operaciones matemáticas en español. Sumaba y restaba hablando solo. Poco a poco los números se volvieron automáticos. También empecé a pensar en dinero en español. Cuando compraba algo calculaba en pesos. No convertía a rublos en mi mente. Dejaba que mi cerebro trabajara en pesos. Este cambio fue difícil al principio. Pero después se volvió completamente natural. Capítulo 22. La amistad verdadera. María Elena y yo nos hicimos amigas cercanas. Pasábamos mucho tiempo juntas después del trabajo. Íbamos a cafeterías y restaurantes diferentes. Conversábamos sobre nuestras vidas personales. Ella me contaba sobre su familia. Yo le hablaba sobre Rusia. Una noche fuimos a ver una obra de teatro. Era una comedia mexicana muy famosa. Los actores hablaban muy rápido. Usaban mucho humor verbal y juegos de palabras. Yo entendía la mayoría de los chistes. Reía con todo el público. Durante el intermedio María Elena me miró. Me preguntó si entendía todo. Le dije que sí con honestidad. Ella se sorprendió mucho. Me dijo que esa obra era difícil. Incluso algunos mexicanos no captaban todos los chistes. Sentí un orgullo muy grande. Después del teatro fuimos a cenar. Hablamos sobre nuestros sueños y metas. María Elena quería estudiar en Europa. Yo le conté sobre mi vida en Rusia. Le hablé sobre mi familia y amigos. La conversación fluyó durante 3 horas. En un momento ella me hizo un comentario. Me dijo que ya no parecía extranjera. Mi forma de hablar era muy natural.
Mi acento había disminuido bastante. Mis expresiones eran típicamente mexicanas ahora. Esto me hizo muy feliz. María Elena se convirtió en mi mejor amiga. Compartíamos secretos y preocupaciones. Ella me ayudaba con dudas culturales. Yo le enseñaba palabras en ruso. Nuestra amistad era muy especial. El idioma ya no era una barrera. Un día ella me invitó a una fiesta familiar. Era el cumpleaños de su abuela. Había más de 50 personas. Todos eran familiares de María Elena. Me presentó como su amiga rusa. Pero les pedí hablar solo español. Durante la fiesta tuve muchas conversaciones. Hablé con tíos y primos diferentes. Conversamos sobre cocina, música y deportes. Nadie simplificaba su español para mí. Me hablaban de forma completamente normal. Yo participaba sin ningún problema. La abuela de María Elena tenía 80 años. Ella me contó historias de su juventud. Hablaba sobre el México de los años 50. Usaba palabras antiguas y expresiones tradicionales. Yo entendía todo perfectamente bien. Las imágenes se formaban en mi mente. Esa noche bailamos y cantamos juntos. Había música en vivo durante toda la fiesta. Yo bailaba salsa por primera vez. María Elena me enseñaba los pasos básicos. Nos reíamos mucho de mis errores. Pero disfrutaba cada momento completamente. Capítulo 23. La reflexión personal. Ya habían pasado 2 meses en México. Decidí hacer una reflexión sobre mi progreso. Me senté en un parque tranquilo. Escribí en mi diario en español. Las palabras salían naturalmente en la página. Pensaba en mi vida antes del español. Recordaba mis frustraciones con el inglés. Siempre traducía en mi mente entonces. Las conversaciones eran lentas y difíciles. Nunca podía expresarme bien. El inglés era un obstáculo grande. Pero el español era completamente diferente. No era solo un idioma en mi vida. Era una parte de mi identidad ahora. Pensaba en español naturalmente. Soñaba en español cada noche. El español vivía dentro de mí. También noté cambios en mi personalidad. Hablaba más en español que en ruso. Era más expresiva con mis gestos. Usaba humor de forma diferente. Mi risa sonaba más mexicana ahora. El idioma había cambiado quién era yo. Llamé a mi madre ese día. Hablamos por teléfono durante 1 hora. Le conté sobre México en ruso. Pero noté algo muy extraño. Me costaba trabajo hablar en ruso. Buscaba palabras en mi lengua materna. Esto nunca me había pasado antes. Mi madre también notó el cambio.
Me dijo que sonaba diferente. Mi forma de construir frases había cambiado. Usaba estructuras más parecidas al español. Mi cerebro estaba pensando en español. Después traducía al ruso para hablar. Era exactamente lo contrario de antes. Este descubrimiento me asustó un poco. ¿Estaba olvidando mi ruso? ¿Era posible perder tu lengua materna? Investigué sobre este tema en Internet. Encontré información interesante sobre bilingüismo. Los estudios decían algo tranquilizador. El cerebro no olvida idiomas fácilmente. Solo se vuelve más dominante el idioma usado. Después de regresar a Rusia, mi ruso volvería. Mientras tanto, mi cerebro prefería el español. Era normal en situaciones de inmersión total. Capítulo 24. El desafío del subjuntivo. Una parte del español seguía siendo difícil. El modo subjuntivo era muy complicado. En ruso no existe esta forma. Mi cerebro no entendía el concepto. Cometía errores con el subjuntivo constantemente. Mis colegas me corregían con paciencia. Me explicaban cuándo usar subjuntivo. Pero las reglas eran muy abstractas. No podía visualizar el subjuntivo. No conectaba con una imagen concreta. Era un concepto puramente gramatical. Decidí abordar el subjuntivo diferente. No estudié las reglas en un libro. En lugar de eso busqué ejemplos reales. Escuchaba cómo las personas usaban subjuntivo. Prestaba atención especial a esas frases. Las repetía en mi mente constantemente. Descubrí que el subjuntivo aparecía en contextos. Las personas lo usaban para deseos. También para dudas y emociones. Empecé a sentir cuando necesitaba subjuntivo. No pensaba en reglas gramaticales. Solo sentía que sonaba correcto. Una frase común era espero que estés bien. Mis colegas decían esto cada día. Nunca decían espero que estás bien. El subjuntivo aparecía después de que. Mi cerebro empezó a reconocer el patrón. Se volvió automático con la práctica. También noté el subjuntivo en canciones. Los cantantes usaban frases como ojalá que llueva café. Esta construcción siempre llevaba subjuntivo. Canté esas canciones cientos de veces. Las palabras se grabaron en mi memoria. El subjuntivo se volvió parte de mi español. Después de 6 semanas algo cambió. Empecé a usar subjuntivos sin pensar. Las frases salían correctamente de mi boca. No aplicaba reglas conscientes. Mi cerebro había internalizado el patrón. El subjuntivo ya no era un problema. María Elena notó este cambio. Me felicitó por mi mejora. Me dijo que mi subjuntivo era perfecto. Le expliqué mi método de aprendizaje. Ella se sorprendió porque nunca estudié reglas.
Aprendí solo por exposición y práctica. Capítulo 25. La conferencia importante. La compañía organizó una conferencia grande. Venían clientes de toda América Latina. Había representantes de 10 países diferentes. La conferencia duraría 3 días completos. Yo tenía que hacer una presentación principal. Mi presentación era sobre estrategias de mercado. Necesitaba hablar durante 45 minutos. Después respondería preguntas del público. Había más de 200 personas en la audiencia. Me sentía muy nerviosa esa semana. Preparé mi presentación completamente en español. Escribí todas las diapositivas sin traducir. Practiqué frente al espejo muchas veces. También grabé mi voz en video. Revisaba los vídeos para mejorar. El día de la conferencia llegó finalmente. Me levanté a las 5 de la mañana. Desayuné poco porque estaba nerviosa. Me vestí con un traje profesional. Llegué al centro de convenciones temprano. La sala de conferencias era enorme. Había pantallas gigantes por todos lados. Las sillas estaban organizadas en filas. La iluminación era muy profesional. Todo parecía muy importante. Subí al escenario a las 10 en punto. Conecté mi computadora al sistema. Las luces se apagaron en la sala. Mi primera diapositiva apareció en las pantallas. Respiré profundamente 3 veces seguidas. Empecé a hablar en español. Mi voz sonaba clara y fuerte. Las palabras salían naturalmente de mi boca. No pensaba en ruso en absoluto. Mi cerebro trabajaba completamente en español. Explicaba conceptos complejos sin dificultad. Hablaba sobre datos y estadísticas. Mostraba gráficos y tablas. Las personas escuchaban con atención completa. Algunos tomaban notas en sus cuadernos. Otros grababan partes de mi presentación. Todo iba perfectamente bien. Durante la presentación hice contacto visual. Miraba a diferentes personas en la audiencia. Sonreía cuando mencionaba éxitos. Hacía gestos con las manos naturalmente. Me movía por el escenario con confianza. No parecía una principiante en español. Capítulo 26. Las preguntas difíciles. Después de mi presentación hubo tiempo para preguntas. Muchas personas levantaron sus manos. El moderador elegía a las personas. La primera pregunta vino de un hombre colombiano. Él preguntó sobre competencia en el mercado. Su pregunta era muy técnica y detallada. Usaba terminología económica compleja. Yo entendí su pregunta completamente. Respondí con datos específicos y ejemplos. Mi respuesta duró 3 minutos. La segunda pregunta vino de una mujer argentina. Ella tenía un acento muy diferente.
Los argentinos hablan con entonación única. Usan palabras distintas para algunas cosas. Pero yo entendía perfectamente su pregunta. Ella preguntó sobre estrategias a largo plazo. Quería saber sobre proyecciones para 5 años. Yo expliqué nuestros planes con detalle. Mencioné estudios de mercado recientes. También hablé sobre tendencias futuras. Mi respuesta fue muy completa. Un hombre chileno hizo la tercera pregunta. Él hablaba muy rápido naturalmente. Los chilenos tienen un español único. Usan expresiones regionales particulares. Pero mi cerebro procesaba todo automáticamente. No traducía en mi mente. Su pregunta era sobre inversión inicial. Quería números específicos y precisos. Yo recordaba todas las cifras exactas. Las dije en español sin dudar. Mencioné $250,000. También hablé sobre costos adicionales. Todo salió perfectamente de mi boca. Las preguntas continuaron durante 30 minutos. Respondí a 15 personas diferentes. Cada una tenía un acento distinto. Venían de países variados de América Latina. Pero yo entendía todo sin problemas. Mi español era verdaderamente funcional ahora. Después de las preguntas la audiencia aplaudió. Muchas personas se acercaron después. Me felicitaban por mi presentación. Algunos preguntaban de dónde era yo. Cuando decía Rusia se sorprendían muchísimo. Un empresario mexicano me hizo un comentario. Me dijo que mi español era perfecto. Pensaba que había vivido en México toda mi vida. Le conté mi historia completa. Le expliqué sobre mi método de inmersión. Él escuchaba con fascinación verdadera. Esa tarde hubo una cena de networking. Conversé con empresarios de diferentes países. Hablamos sobre negocios y cultura. También compartimos historias personales. Las conversaciones fluían naturalmente siempre. El español era mi idioma ahora. Capítulo 27. El retorno a Rusia. 3 meses en México pasaron muy rápido. Llegó el momento de regresar a San Petersburgo. Mi trabajo en México había terminado. La oficina nueva funcionaba perfectamente. Los clientes estaban muy satisfechos. Mi último día fue muy emocional. Mis colegas organizaron una fiesta de despedida. Había comida mexicana tradicional. También música en vivo. Todos me dieron abrazos largos. María Elena lloró cuando me dije adiós. En el aeropuerto me sentía muy triste. México se había convertido en mi hogar. El español era parte de mi vida. No quería volver al mundo ruso. Pero mi familia me esperaba. También tenía responsabilidades en San Petersburgo. El vuelo de regreso duró 16 horas.
Leí un libro en español durante todo el viaje. Era una novela de Gabriel García Márquez. La entendía completamente sin diccionario. Las palabras fluían en mi mente. El español vivía dentro de mí. Llegué a San Petersburgo por la noche. El aeropuerto parecía muy gris. Todo estaba en ruso naturalmente. Pero mi cerebro seguía pensando en español. Veía los letreros en ruso. Pero las palabras en español aparecían primero. Mi madre me recogió en el aeropuerto. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Ella me veía diferente físicamente. Había perdido algunos kilos en México. También mi piel estaba más bronceada. Pero el cambio real estaba dentro. En el taxi hablábamos en ruso. Pero yo mezclaba palabras en español. Decía cosas como está bien o claro. Mi madre se reía de mi acento. Sonaba extraña hablando ruso ahora. El español había cambiado mi cerebro. Los primeros días en casa fueron difíciles. Todo me parecía muy aburrido. La comida rusa no tenía sabor. El clima era demasiado frío. Las personas eran muy serias. Extrañaba México cada momento. Pero el desafío más grande era otro. Necesitaba mantener mi español vivo. No había hispanohablantes en San Petersburgo. No tenía con quién practicar. Tenía miedo de olvidar todo. Mi español podía desaparecer sin práctica. Capítulo 28. Manteniendo el idioma vivo. Decidí crear un ambiente español en mi vida. Cambié todo mi apartamento nuevamente. Puse música mexicana cada día. Veía películas españolas cada noche. Cocinaba comida latina cada fin de semana. También busqué comunidades en línea de hispanohablantes. Encontré grupos de conversación virtuales. Había sesiones cada día a diferentes horas. Participaba en estas sesiones regularmente. Hablaba con personas de todo el mundo. Un grupo especialmente bueno se reunía los martes. Había miembros de 20 países diferentes. Discutíamos temas variados cada semana. Las conversaciones eran muy interesantes. Todos aprendíamos unos de otros. Empecé a leer literatura española también. Leía un libro cada 2 semanas. Había novelas de España y América Latina. Los estilos eran muy diferentes. Aprendía expresiones nuevas constantemente. Mi vocabulario se expandía mucho. También empecé a escribir un diario personal en español. Escribía 3 páginas cada día. Describía mis actividades y pensamientos. No corregía mis errores inmediatamente. Solo dejaba que las palabras fluyeran. Este ejercicio mantenía mi español activo. Además encontré podcast en español sobre muchos temas.
Escuchaba mientras trabajaba y cocinaba. Había podcasts sobre historia, ciencia y cultura. Los presentadores hablaban de forma natural. Mi comprensión seguía mejorando constantemente. María Elena y yo hablábamos por videollamada cada semana. Conversábamos durante horas sobre nuestras vidas. Ella me contaba sobre México. Yo le hablaba sobre Rusia. Nuestra amistad continuaba a pesar de la distancia. También ofrecí clases de español en San Petersburgo. Enseñaba mi método a estudiantes rusos. Les explicaba la importancia de no traducir. Algunos estudiantes tenían mucho éxito. Otros preferían los métodos tradicionales. Una estudiante especialmente dedicada se llamaba Olga. Ella tenía 22 años y estudiaba medicina. Quería aprender español para trabajar en Argentina. Seguía mi método exactamente. Su progreso era increíble. Olga y yo practicábamos juntas cada semana. Solo hablábamos en español durante nuestras sesiones. Nunca usábamos el ruso. Al principio era difícil para ella. Pero después de 2 meses hablaba muy bien. Su cerebro había cambiado completamente. Capítulo 29. La transformación final. Un año después de México mi vida era diferente. El español se había vuelto parte de mi identidad. Ya no era solo un idioma extranjero. Era una ventana a otra cultura. Era una forma diferente de pensar. Mi carrera también había cambiado completamente. Me ascendieron a directora de operaciones internacionales. Viajaba a países hispanohablantes cada mes. Tenía reuniones en español constantemente. El idioma era mi herramienta de trabajo. Visité España por primera vez en abril. Fui a Barcelona durante una semana. La ciudad era increíblemente hermosa. Hablaba español con todos allá. Los españoles notaban mi acento mexicano. Pero me entendían perfectamente bien. También fui a Argentina en junio. Buenos Aires era una ciudad fascinante. El español argentino era muy diferente. Pero mi cerebro se adaptaba rápidamente. Después de 2 días sonaba más Argentina. Los idiomas son muy flexibles. En agosto visité Colombia. Fui a Bogotá y Medellín. Los colombianos tienen un español muy claro. Su acento es considerado muy neutral. Disfruté mucho las conversaciones allá. Hice amigos nuevos en cada ciudad. Cada país tenía su cultura única. Cada región usaba expresiones diferentes. Pero el español conectaba todo. Era un lazo común entre millones de personas. Me sentía parte de esa comunidad grande. En noviembre la compañía me envió a México de nuevo. Regresé a la Ciudad de México por un mes. Ver a María Elena fue muy emocionante. Nos abrazamos en el aeropuerto.
Parecía que nunca había salido de México. Caminamos por las calles de la ciudad. Todo me parecía familiar y querido. Los sonidos, los olores, las personas. México se sentía como mi segundo hogar. El español mexicano era mi segundo idioma. No, era más que eso. Era parte de quién era yo ahora. Capítulo 30. El mensaje final. Mi amigo, ahora conoces mi historia completa. Desde la frustración inicial hasta el éxito final. El viaje fue largo y difícil. Hubo momentos de duda y miedo. Pero los resultados valieron cada esfuerzo. Aprendí que el cerebro es increíblemente adaptable. Puede aprender idiomas a cualquier edad. No importa si tienes 20 o 50 años. La clave es el método correcto. Necesitas dejar de traducir completamente. Los bebés nos enseñan la forma natural. Ellos conectan palabras con la realidad. No usan un idioma intermedio. Su cerebro hace conexiones directas. Los adultos podemos hacer lo mismo. Solo necesitamos quitarnos los hábitos viejos. La traducción parece útil al principio. Te da seguridad y control. Pero en realidad es una trampa. Te mantiene dependiente de tu lengua materna. Nunca desarrollas fluidez verdadera. Siempre serás un traductor lento. Mi método de inmersión era simple. Cambié todo mi ambiente a español. Pegué notas en todos mis objetos. Vi películas sin subtítulos repetidamente. Escuché podcasts sobre temas interesantes. Cociné recetas siguiendo instrucciones en español. Lo más importante fue la paciencia. Los primeros 2 meses fueron muy frustrantes. Sentía que no progresaba nada. Quería volver a los diccionarios. Pero resistí esa tentación constantemente. Confié en el proceso natural. Gradualmente mi cerebro empezó a cambiar. Las palabras adquirieron significado directo. Ya no pasaban por el ruso. Veía una manzana y pensaba manzana. No pensaba en ruso y después manzana. La conexión era inmediata. Este cambio fue revolucionario para mí. Las conversaciones se volvieron naturales. Podía expresar ideas complejas fácilmente. El español fluía de mi mente. Se sentía completamente natural y correcto. Ahora, hablo 4 idiomas diferentes. Ruso, inglés, español y portugués. Cada uno tiene su propio espacio. No se mezclan en mi cerebro. Puedo cambiar entre ellos rápidamente. Esta habilidad abrió muchas puertas. Trabajo con personas de todo el mundo. Viajo a países diferentes constantemente. Entiendo culturas variadas profundamente. Los idiomas me dieron esta vida. Estoy muy agradecida por eso.
Tu cerebro puede hacer exactamente lo mismo. No importa qué idioma estés aprendiendo. Francés, alemán, chino o árabe. El principio es siempre el mismo. Deja de traducir y empieza a pensar. Conecta las palabras con la realidad. Usa imágenes y contexto. Busca contenido interesante y relevante. No estudies solo listas de vocabulario. Vive el idioma cada día. Sé paciente contigo mismo. El cambio toma tiempo. Tu cerebro necesita semanas para adaptarse. Pero cada día estarás más cerca. Un día despertarás pensando en el nuevo idioma. Ese día sabrás que lo lograste. No tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Incluso los niños cometen muchos errores. Lo importante es seguir practicando. La fluidez viene con el tiempo. Busca oportunidades para usar el idioma. Habla con nativos cuando sea posible. Únete a grupos de conversación en línea. Ve películas y escucha música. Rodéate del idioma completamente. Si puedes viajar al país, hazlo. La inmersión total acelera todo. Pero si no puedes viajar, no hay problema. Crea inmersión en tu propia casa. La tecnología hace esto muy fácil ahora. Recuerda siempre tu motivación original. ¿Por qué quieres aprender este idioma? Mantén esa razón clara en tu mente. Cuando te sientas frustrado, recuerda tu meta. Esto te dará fuerza para continuar. Mi motivación era mi trabajo y carrera. Necesitaba el español para sobrevivir. Pero encontré mucho más que eso. Encontré una nueva cultura y amigos. Encontré una nueva forma de pensar. El español me dio una vida nueva. Tu historia puede ser similar o completamente diferente. Tal vez aprendes por amor. Tal vez por aventura o curiosidad. No importa la razón exacta. Lo importante es empezar el viaje. Hoy es el mejor día para comenzar. No esperes el momento perfecto. El momento perfecto es ahora mismo. Empieza con un paso pequeño. Cambia el idioma de tu teléfono. Ve una película corta. Escucha una canción nueva. Cada paso te acerca a tu meta. Cada día de práctica suma. Después de 6 meses serás diferente. Después de un año serás otra persona. El idioma te transformará completamente. Yo era una chica rusa frustrada. No podía pedir un café simple. Ahora, doy presentaciones a cientos de personas. Trabajo en 3 continentes diferentes. Todo cambió por mi decisión de dejar de traducir. Mi amigo, tu cerebro tiene el mismo poder. Está esperando que lo uses. Está listo para aprender y cambiar.
Solo necesitas darle la oportunidad. Solo necesitas confiar en el proceso. Deja de traducir hoy mismo. Empieza a pensar directamente. Conecta las palabras con la realidad. Vive el idioma cada día. Tu cerebro hará el resto. El viaje será difícil a veces. Habrá momentos de duda. Querrás volver a los métodos viejos. Pero resiste esa tentación. Sigue adelante con determinación. Los resultados llegarán eventualmente. Un día entenderás sin traducir. Ese día será mágico y especial. Ese día sabrás que todo valió la pena. Ese día serás libre en el nuevo idioma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero que te haya inspirado. Espero que empieces tu propio viaje. El mundo te espera con idiomas nuevos. No olvides escribir en los comentarios. Cuéntame de qué país estás mirando. Cuéntame qué idioma estás aprendiendo. Me encantaría conocer tu historia. Todos estamos en este viaje juntos. El español es un idioma hermoso. Conecta a más de 500 millones de personas. Puede ser tuyo también. Solo necesitas decidir empezar. Solo necesitas tomar el primer paso. Yo tomé ese paso hace 2 años. Mi vida nunca fue la misma. El español me dio oportunidades increíbles. Me dio amigos de todo el mundo. Me dio una perspectiva nueva sobre la vida. Tu idioma puede hacer lo mismo. Puede transformar tu vida completamente. Puede abrir puertas que no sabías que existían. Puede mostrarte el mundo de formas nuevas. No esperes más tiempo. Empieza hoy mismo. Cambia tu método de aprendizaje. Deja la traducción atrás. Empieza a pensar directamente. Tu futuro yo te lo agradecerá. Buena suerte en tu viaje lingüístico. Confía en tu cerebro. Confía en el proceso. Confía en ti mismo. Puedes lograr cualquier cosa. El éxito está esperándote. Hasta pronto, mi amigo. Nos vemos en el camino del aprendizaje. El mundo de los idiomas te espera con brazos abiertos. Empieza tu aventura ahora mismo.